Hola, somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre un aspecto de la maduración cognitiva, que es la etapa formal de Piaget y el razonamiento hipotético deductivo. Mi nombre es Sauri María Reyes Pineda y yo les explicaré lo que es el desarrollo cognitivo. Es la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes. Jean Piaget hizo los aportes más importantes en el siglo XX. Planteó que el desarrollo cognitivo comenzaba desde el nacimiento y que era una combinación entre factores ambientales y los procesos de maduración biológica. El desarrollo de Piaget describe 4 etapas o fases: etapa sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Hola, soy Gisela y te hablaré de la etapa piagetiana en operaciones formales. ¿Qué es? Es cuando perfeccionan la capacidad de pensamiento abstracto. Por lo general esto ocurre alrededor de los 11 años. Les proporciona una forma nueva y más flexible de manipular la información. En este punto del desarrollo, los niños empiezan a desarrollar habilidades cognitivas más sofisticadas y avanzadas. Los niños pueden llegar a pensar acerca de conceptos teóricos y usar la lógica para solucionar los problemas. Un ejemplo de esto sería un niño que necesite realizar un dibujo o emplear objetos para dar una respuesta. Esto quiere decir que aún se encuentra en la etapa operativa concreta. Mientras que los niños que ya son capaces de inferir la respuesta en su mente están utilizando el pensamiento operacional formal. Adquisición de habilidades lógicas y científicas. Con referencia a estas, la conducta del adolescente tiene varios componentes, como son la capacidad para separar factores y controlar las variables, diferenciar entre la comprobación empírica de una hipótesis o una teoría y su prueba por razones formales, la utilización de una estrategia falsadora, una preferencia por las explicaciones simples frente a las más complejas y la capacidad para prescindir de los elementos parásitos que distorsionan un fenómeno. Hola, yo soy Ana Díaz y yo les hablaré sobre el pensamiento que tenía Piaget sobre esta etapa. Y bueno, primero que nada, Piaget definió esta etapa de operaciones formales como la de razonamiento hipotético deductivo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una capacidad que Piaget creía que acompaña o se relaciona con esta etapa de las operaciones formales, ya que se trata de desarrollar, considerar y probar hipótesis. Y bueno, esto es muy esencial y de mucha importancia en el desarrollo del niño, ya que a este punto empiezan a centrarse un poco más, a pensar un poco más y pues pensar sobre las soluciones de sus acciones, pensar en una solución en caso de tener algún problema o en caso de solucionar alguna situación, de descubrir cosas nuevas o este tipo de cosas. Y bueno, lo que es el razonamiento hipotético deductivo se explicará un poco más adelante para que puedan entender de qué se trata más o menos este concepto. Y bueno, yo les hablaré sobre el pensamiento abstracto, que es una de las capacidades cognitivas que vamos adquiriendo. Este tipo de pensamiento lo desarrollamos en esta etapa que comienza alrededor de los 11 o 12 años y nos permite desarrollar nuevas ideas, nos permite aprender de las experiencias que hemos pasado, reflexionar sobre algunas situaciones y según Piaget, esta capacidad está relacionada con la lógica y con una capacidad para resolver los problemas. Y bueno, esto es una capacidad que tenemos los seres humanos y nos ha ayudado a evolucionar mucho más. También nos da una creatividad y nos favorece en nuestra independencia personal, ya que pues podemos desarrollar nuevas ideas en nosotros mismos.
Y pues como lo hemos mencionado anteriormente, el adolescente es capaz de pensar y formar hipótesis en base a las experiencias. Hola, soy Denise y yo les voy a hablar acerca de las características de esta etapa. La número 1 es que se utilizan símbolos para representar otros símbolos. Por ejemplo, el de la letra X, que en las matemáticas, el álgebra y el cálculo funciona como incógnita para encontrar un número o alguna respuesta a una operación. La número 2 es que se mejora la apreciación de las metáforas y alegorías. Por ejemplo, al momento de estar leyendo podemos comprender mejor o pueden comprender mejor los adolescentes muchos más significados, por así decirlo, en doble sentido o con un significado diferente al real. El número 3 es que pueden pensar en términos de lo que podría ser y no solo de lo que es, lo que ayuda a que se reflexionen las acciones del hoy o del pasado a las siguientes que se van a realizar y a pensar en los planes a corto y largo plazo. La característica número 4 es que se pueden imaginar posibilidades y formar y probar hipótesis, además de que se obtiene la capacidad para pensar de manera abstracta, incluso más que los niños pequeños, y puede tener implicaciones emocionales. Dato interesante. Al estar leyendo e investigando sobre este tema, pude encontrar que se realizó una investigación por el psiquiatra, Dr. Giet, quien pertenece al Instituto de Salud Mental en Estados Unidos como neurocientífico, y concluyó mediante su investigación que en un rango de entre 25 a 30 años todavía no se alcanza el desarrollo completo de los mecanismos neurofisiológicos de la corteza prefrontal del cerebro, gracias a la cual se adquiere maduración cognitiva. Y pues prácticamente engloba todo este tema en donde estamos hablando acerca de que son procesos por los cuales el adolescente va madurando cognitivamente. Es importante conocer el desarrollo de la etapa formal en adolescentes con espectros y síndromes. En el autismo, la técnica de Story Champs se utiliza principalmente para el desarrollo de habilidades lingüísticas en sujetos con este tipo de trastorno y en individuos sin él, para desarrollar la flexibilidad cognitiva en habilidades sociales. La técnica consiste en escuchar historietas cortas de 5 a 7 partes, las cuales constan de un personaje, un problema que se le presenta, el sentimiento que tuvo este personaje o los personajes y la acción que se tomó para solucionar el conflicto, además de una conclusión de la historia. En el caso del síndrome de Down, se han encontrado investigaciones que han utilizado el test lógico operatorio de Feldman, el cual tiene un objetivo para experimentar la potencialidad del pensamiento del adolescente a través del estudio del grado de adquisición de cada una de las nociones claves para el desarrollo cognitivo. El material que se utiliza es una caja con 50 elementos de las categorías personas, animales, plantas, medios de transporte y utensilios de cocina, además de 5 cartones de colores. Se le entregan al adolescente los objetos dentro de la caja, se le da la explicación de lo que se pretende se realice con cada uno de los objetos y se colocan las tarjetas en una mesa. Se realiza una demostración con implementos de aseo y se le pregunta para qué sirve cada uno de esos objetos y se pide una justificación verbal. Se debe de inducir a la respuesta y esperar la clasificación de algunos objetos. Existen respuestas esperadas en diferentes etapas de la vida, como en la infancia y en la adolescencia. En este caso, se esperan que se lleguen a clasificar objetos animados e inanimados y otro tipo de conjuntos complementarios, como seriaciones, conservación de las sustancias, capacidades asociativas, conservación de volumen. Y a partir de esta evaluación también se adjuntan la recolección de datos de las entrevistas a los padres, la observación en el aula de clase, la aplicación de este test y adicionalmente un registro diario de videograbaciones. Es importante mencionar que estas no son las únicas técnicas o test que se utilizan para el desarrollo de esta etapa formal. Estas existen en investigaciones, pero se pueden adecuar y se pueden utilizar otras de acuerdo a lo que mejor se acople al adolescente.
Mi nombre es Joana y me toca hablar sobre los cambios que se desarrollan en las operaciones formales. El cambio más importante es aquel cuando el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible, ya que cuando se encuentran en la etapa de operaciones concretas, solo razonan lógicamente, pero en temas relacionados con personas, lugares o cosas. En cambio, los adolescentes que están en las operaciones formales pueden discutir problemas sociopolíticos, ya que incluyen ideas abstractas como derechos humanos, igualdad y justicia. También la realización de ecuaciones algebraicas y analizar la validez intrínseca de un argumento. Los adolescentes desarrollan la lógica proporcional, que es cuando el adolescente comienza a cuestionarse a base de afirmaciones, comenzando a deducir los problemas. También el razonamiento científico, que es la capacidad de generar y probar hipótesis de una manera correctamente y sistemática, excluyendo las falsas. También desarrollan el conocimiento combinatorio, que es la capacidad de pensar en causas múltiples de una manera sistemática, razonable y lógica. Y por último, el razonamiento de la probabilidad y las proporciones, que es cuando el adolescente aprende a resolver situaciones y deducirlas utilizando el razonamiento, tomando en cuenta las posibilidades de un posible suceso o un posible problema.